Pausa. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue? ¿Descansaron? Hola, acá están, sí. Bueno. No, lo que pasa es que tuve que ir a una reunión y no podía entrar a la otra reunión y ya volví. Bueno, no, porque hoy empieza el dictado de mate cero y tenía que ir a esa reunión. Ah, tiene un café. ¿No convida? ¿Eh? Bueno, a ver, si en este intervalito que tuvieron pudieron pensar en la demostración, si entendieron la demostración, ¿entendieron la demostración? ¿Sí? Quiero saber eso. Bueno, entonces vamos a hacer otra para reforzar. ¿Está bien? Supongamos que quiero demostrar otra demostración que en este caso no sería una demostración entre conjuntos, sino una demostración más genérica. Entonces, lo que quiero demostrar es que si un número es impar, entonces su cuadrado es impar. Entonces, quiero demostrar lo siguiente. Si A perteneciente a los reales, perteneciente a los enteros, A es impar, entonces su cuadrado, es decir, A cuadrado, es impar. ¿Está bien? Bien, entonces ya sabemos escribir los números impares, ¿no es cierto? ¿Por qué digo yo que sabemos escribir los números impares? Porque todos sabemos esto, aparte, ¿no? Para pensar un poquito, para ver cómo vamos a hacer la solución. Los números enteros se dividen entre pares e impares. Fíjense que los impares son estos, todos sabemos que son estos, ¿no? 5, después viene el 7 por acá, el menos 1, el menos 3, el menos 5. Y los que tienen al lado son pares. Entonces, nosotros sabíamos escribir los pares, me lo dijeron hace un ratito. Si B es par, entonces B es 2 por H, digamos, con H entero. Con H entero. Entonces, un impar está al lado de un par. Entonces, es un par más 1. Fíjense, si al 0 le sumo 1, llego al 1. Si al 2 le sumo 1, llego al 3. Si al 4 le sumo 1, llego al 5. Por lo tanto, un número A es impar si A es 2 por K más 1. ¿Qué les parece? Con K perteneciente a los enteros. También podrían decir 2K menos 1, ¿no? Porque si al 0 le resto 1, voy al menos 1. Si al 2 le resto 1, voy al 1. O sea que se puede poner un par más 1 o un par menos 1. ¿De acuerdo?
¿De acuerdo? Que si sabemos escribir los pares, sabemos escribir los impares. Porque si sé escribir los pares, un impar es uno más que el otro. ¿Les parece bien? Muy bien. Entiendo que sí. Entonces, lo que quiero probar es que si el número A es impar, su cuadrado también es impar. Entonces tomo un número impar cualquiera. Decir un número impar cualquiera es decir un número que cumple la condición de ser impar. Es decir, A es 2K más 1, siendo K un número entero. Siendo K un número entero. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver si A al cuadrado lo puedo escribir como 2 por H más 1. Esa es la pregunta. Para H, número entero. ¿Sí? Tomé A impar y quiero ver si A cuadrado también es impar. Es decir, si es un 2 por algo más 1. El 2 multiplica nada más que al H, ¿eh? 2 por H más 1. El 1 está afuera. Bueno, entonces también lo voy a hacer por el método directo, la demostración. Tomo el impar, lo voy a elevar al cuadrado y voy a ver si lo puedo escribir así. Voy a volver a escribir lo mismo, pero de manera más ordenada. Entonces, sea A igual a 2K más 1. Y K perteneciente a los enteros. Ahora, yo quiero A cuadrado, pero fíjense que A es un binomio. Entonces, ojo cómo elevamos un binomio al cuadrado. Ya lo hemos repasado bastante para cónicas, ¿no es cierto? Entonces, A al cuadrado es 2K más 1 elevado al cuadrado. Por el cuadrado de un binomio, esto es lo mismo que tener 2K al cuadrado más el doble producto del primero, que es 2K, por el segundo, que es 1, más el cuadrado del segundo. Es decir, ¿cuánto es 2K cuadrado? Y bueno, es el cuadrado de 2 por el cuadrado de K. ¿Qué tenemos acá? Y esto lo voy a dejar tal cual está. 2 y multiplicar por 1, el 1 es neutro para la multiplicación, entonces me va a quedar por 2K. Más, y 1 cuadrado es 1. El 2 al cuadrado es 2 por 2 por K cuadrado más 2 por 2K más 1. A propósito, yo no hice que 2 por 2 sea 4, porque como quiero ver que el número A cuadrado es 2 por un entero más 1, entonces dejé este 2 sueltito, digamos, y acá hice que 2 al cuadrado, por definición de potencia, es 2 por 2. Entonces se dan cuenta que acá tienen un 2 y acá tienen un 2, que podría salir factor común entre estos dos términos, 2, factor común de 2K al cuadrado más 2K, y este 1 queda suelto, por suerte queda suelto el 1. ¿Por qué? Porque ahora, justificación.
Si K es un entero, K al cuadrado es K por K es un entero. Todo esto, si estoy haciendo una demostración, se escribe. Si K es un entero, entonces como K cuadrado es K por K, es un entero. Porque la multiplicación de enteros da entero. Después, si la multiplico al K cuadrado por 2, 2 por K cuadrado es entero. También es entero. Ponen con palabras, es entero, yo como tengo poco lugar voy a poner pertenece a Z. ¿Por qué? Porque es multiplicación de enteros. ¿De acuerdo? Y además tenemos 2K, que es un entero, porque es multiplicación de enteros, y suma de enteros es entero. Entonces, el número 2K cuadrado más 2K es entero. Porque esto es un entero, esto es un entero, por lo tanto la suma de dos enteros es entera, es un entero, lo tengo que decir, porque estoy haciendo una demostración, entonces en la demostración hay que justificar las cosas. Entonces, repito lo que estoy justificando. Quiero justificar que este paréntesis es un número entero. Entonces, ¿cómo justifico que ese paréntesis es un número entero? Diciendo lo siguiente, que como como K cuadrado es K por K, es un entero. Y si K por K es un entero, es decir, K cuadrado es un entero, y lo estoy multiplicando por 2, que es un entero, y la multiplicación de dos enteros es un entero, 2K cuadrado es un entero. Además, voy a correr un poquito porque moví la computadora recién y tengo miedo que no vean. Ahí ven mejor. Y entonces, 2K cuadrado es un entero, 2 por K también es un entero, la suma de enteros es entero, lo que me está diciendo que este número que aparece en el paréntesis es un entero. Un entero que tengo derecho a llamarlo como quiera, por ejemplo, lo podría llamar H, lo podría llamar M, no importa. Esto es un entero que aparece multiplicado por 2 y sumándole 1. Lo que quiere decir que nosotros desarrollamos A cuadrado, porque A es esta expresión, entonces usé binomio al cuadrado, y al final, yo vuelvo a escribir acá arriba, me ha quedado que a partir del desarrollo yo pude ver que esto es 2 por un número más 1. Donde este número, ¿quién es? Es todo este paréntesis que tenemos acá, a eso estoy llamando M, y ya he dicho que eso es un entero. Por lo tanto, A al cuadrado lo pude escribir como 2 por M más 1. ¿Y para qué lo quise escribir así? Porque esa es la forma de tener un número impar. Un número impar es algo de la forma 2 por un entero más 1. Entonces, ¿qué pasó? Y bueno, salí de un número impar, que es este, calculé su cuadrado y me dio que también es un impar, porque es un par más 1. Luego he demostrado lo que quería. También hice una demostración por el método directo. ¿Se entendió? No entendí. ¿Qué es lo que no entendí? A ver, en el cuadrito. Pero ya lo volviste a explicar, Adriana, eso lo había dicho antes.
No sé qué era. Ah, bueno, me alegro. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense que acá hice una demostración por el método directo, pero no era una demostración de conjuntos. Era una demostración dentro de los números enteros, que dado un número, si el número es impar, su cuadrado es impar. También podríamos demostrar, por ejemplo, otra demostración, pero ahora quiero demostrar vamos a hacer otra demostración. Un poquito más difícil, quién sabe, pero no tanto, van a ver. Demostrar lo siguiente. Si a al cuadrado es par, entonces a es par. Sí, acá hay un chico que me pregunta si todas se pueden demostrar por el mismo método. No, depende del problema, ¿eh? Ahora vamos a demostrar esta, vamos a ver. Si a al cuadrado es par, entonces a es par. Es bastante difícil salir. Fíjense que a cuadrado es a por a. Entonces es muy difícil salir de a cuadrado y quedarme con a. Porque a es la raíz cuadrada, estamos de acuerdo que a es la raíz cuadrada de a cuadrado. Pero es muy difícil salir de que si él es par, fíjense que si a ver si me entienden, si a cuadrado es 2 por h, a sería la raíz cuadrada de 2 por h. Y h, esto con buena voluntad es raíz de 2 por raíz de h, ¿no es cierto? Y yo no pude ver que esto es 2 por algo. ¿Está bien? Por lo tanto, el método directo no va a ser útil acá. Entonces va a ser útil lo que se llama el método indirecto. El método indirecto es lo mismo que usar la contrarrecíproca. Por eso escribí acá la contrarrecíproca. Yo voy a salir de la negación de lo que quiero llegar y llegar a la negación de mi hipótesis. Digamos, esto fíjense que esto es si algo, vamos a ponerle H de hipótesis, entonces Q de conclusión. Entonces yo voy a salir de no Q, trabajar por el directo hasta llegar a no H. Pero eso, ustedes saben que ese condicional es equivalente a H, entonces Q.
¿Se entiende la lógica? ¿Sí? ¿Se entiende? Que si yo quiero demostrar H, entonces Q, salgo de no Q y llego a no H. Si puedo hacer eso, como son equivalentes estas dos cosas, entonces si yo demuestro esto es lo mismo que demuestre esto. Pregunto si me entienden lo que voy a hacer. Ahora vemos cómo lo hago, pero lo que quiero que me entiendan, cómo lo voy a hacer. Yo quiero demostrar que si A cuadrado es par, entonces A es par. Esto es de la forma algo, entonces algo. Entonces voy a salir de no esto y voy a ver si puedo demostrar no esto. Si yo hago esto, este condicional, ¿puedo hacerlo? Es equivalente a que haya hecho este condicional. Entonces, en nuestro caso, yo lo que voy a demostrar, para nuestro ejemplo, lo que voy a demostrar es que si A no es par, entonces A al cuadrado no es par. ¿Se nota el planteo? ¿Se nota el planteo? Voy a salir que si A no es par, entonces A cuadrado no es par. Porque yo quiero demostrar que si A cuadrado es par, entonces A es par. Entonces voy a salir de A no par y voy a demostrar que A cuadrado no es par. Pero, ¿qué pasa acá? Si A no es par, es lo mismo que un número entero, ¿es par o impar? ¿No? Si no es par, A es impar. Entonces, A cuadrado no es par, es decir, entonces A cuadrado es impar. Esto es lo que tengo que demostrar. ¿Qué me cuentan? A ver. ¿Qué me cuentan? ¿Alguien puede pensar un poquito y decirme qué pasó? Eso es lo que tengo que demostrar. ¿No lo hicimos recién? ¿No demostramos que si un número era par, impar, entonces su cuadrado era impar? Ya lo demostramos, chicos. ¿De acuerdo? Ya lo demostramos. ¿Se dan cuenta que ahora al plantearlo así nos damos cuenta que ya lo demostramos? Fue el ejercicio anterior. Es decir, que ya tenemos demostrado lo siguiente. Las dos cosas. Tenemos demostrado que si el cuadrado es par, entonces A es par. Porque si lo quiero demostrar por contrarrecíproca, que es usar esto, es que A es impar, entonces A cuadrado es impar, que es lo que hicimos hace un ratito. Entonces, bueno, demostrar esto, lo que quiero que entiendan, que demostrar esto es equivalente a demostrar esto. Y esto ya lo hicimos. Y eso ya lo hicimos. Muy bien. Ahora vamos a hacer... La profesora está medio chanta, ¿no? Ahora vamos a hacer otra demostración. Algo que es más fácil.
Bueno, ahora vamos a demostrar lo siguiente. ¿Se entendió la situación? Que si A cuadrado es par, entonces A es par. No la iba, ¿por qué? Repito, ¿por qué no la podía hacer por el directo? Porque si yo tengo que A al cuadrado, que es 2 por H, A es la raíz cuadrada de 2 por H, que es raíz de 2 por raíz de H. Y esto que está acá no es un número par, porque la raíz cuadrada de 2 saben que no es ni racional. O sea que no es 2 por algo lo que me queda. O sea que por el directo no podía. Entonces lo tengo que hacer por el indirecto. Entonces el indirecto significa negar esto, entonces la negación de esto. Y negar que A es par es A impar. Entonces A cuadrado, si no es par, es impar. Y eso ya lo hicimos hace un momentito. Ahora, vamos a hacer otra demostración. Esta sí la voy a hacer. Si A es par, entonces A cuadrado es par. Y esta es muy fácil, súper fácil por el directo. Súper fácil por el directo. ¿Qué quiere decir por el directo? Que voy a salir de acá, voy a trabajar bastante hasta llegar acá. Y no vamos a trabajar tanto. Bueno, entonces ya sabemos cómo expresar los números pares. Si A es par, A es 2 por H con H perteneciente a los enteros. Salgo de esa hipótesis. ¿Qué cosa es A al cuadrado? A al cuadrado es 2H al cuadrado. Esto es 2 al cuadrado por H cuadrado. Y ya saben qué va a pasar, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a escribir el 2 al cuadrado? ¿Cómo voy a escribir el 2 al cuadrado? ¿Qué les parece? Si quieren demostrar que A cuadrado es par, ¿cómo van a escribir el 2 al cuadrado? Muy bien, como 2 por 2. Y ahora, ¿qué voy a decir? Que el producto es asociativo, entonces voy a poder escribir que esto es 2 por 2H cuadrado. Y como H cuadrado es un par, porque es H por H, al multiplicarlo por otro par me da un entero, dije mal, ¿no? Como H es entero, H por H es entero. Al multiplicarlo por 2, esto me importa que sea un entero. ¿Por qué? Porque es producto de enteros. Entonces, H por H es un entero. Y 2 por H cuadrado, por lo tanto, es un entero. Entonces, esto es 2 por K, siendo K un entero. ¿Y a quién estoy llamando K? Y bueno, estoy llamando K al número 2H cuadrado. Estoy llamando K a 2H cuadrado. ¿Por qué? Porque para escribir un par hay que escribirlo como que es 2 por un entero. Entonces llamo K a 2H cuadrado, que ¿por qué justifico que es un entero? Porque 2 es un entero y H cuadrado es H por H, y H por H, si H es entero, es entero. Entonces, este número es un entero. Este entero lo estoy multiplicando por 2 y tengo que eso es A al cuadrado. Entonces, ¿qué demostré? Demostré que si A es par,
haciendo el cálculo, simplemente es un cálculo, fíjense, de a al cuadrado, logro ver que a al cuadrado también es un número par. Entonces hemos demostrado por el directo que si a es par, su cuadrado, es decir, a al cuadrado también es par. ¿Quedó claro? Esa demostración se hizo por el método directo. Entonces hicimos una por el indirecto, dos por el indirecto, o una por el indirecto y otra por el, y dos por el directo. Después hicimos otra, cuando hicimos la de conjuntos, hicimos una por el directo y otra cuando vimos que que no todos los pares eran múltiplos de 4, vimos otra con un contraejemplo, que también eso es una demostración. Demostrar algo mediante un contraejemplo es demostrar algo, repito, por un contraejemplo también es hacer una demostración. Es demostrar que algo no pasa. Que algo no pasa, la manera de hacerlo es con un contraejemplo. No, el absurdo es otra cosa. Es llegar a una contradicción. El absurdo es llegar a una contradicción. No es lo mismo indirecto que absurdo. Vamos a hacer alguna demostración por el absurdo, ¿eh? Vamos a hacer una sencillita por el absurdo. El absurdo es lo mismo que contradicción. El indirecto es, si vos querés demostrar P, entonces Q, es demostrar no Q, entonces no P. Es salir el indirecto es salir de la negación de la tesis, es decir, de donde vos querés llegar, y llegar a la negación de la hipótesis. A veces pareciera, en algunos casos, se confunde una cosa con la otra. Se confunde no por confusión, sino porque es muy parecido la negación de donde yo partí a la contradicción. Por ejemplo, yo ahora voy a hacer una demostración que parece es muy similar en algún sentido a una contradicción. ¿A qué se llama contradicción? Vamos a ponernos de acuerdo en eso. La teoría matemática o la lógica es lo mismo, de alguna forma. No, todos dicen, bueno, la matemática no admite contradicciones. Es decir, uno tiene un montón de cosas sabidas y llegar a una contradicción en matemática es llegar a la negación de algo que nosotros ya sabíamos. Eso quiere decir una contradicción. Es decir, si algo que yo sabía se llamaba P y yo trabajo de alguna forma, y ahora vamos a ver cómo, y llego a no P, he llegado, sé que esto vale. Y parto de algo y llego a no P. Llegamos a no P. Partimos de algo, parto de un Q, trabajo bien y llego a no P. Entonces, en mi teoría, tengo P y no P. Pero P y no P, si ustedes hacen la tablita de
verdad de P y no P, acuérdense cómo era P y cómo era la tabla de no P, esto siempre va a ser falso. ¿Por qué digo yo que eso siempre va a ser falso? Porque si P es verdadera, no P es falsa. Y si P es falsa, no P es verdadera. Entonces la conjunción siempre va a dar falsa. Por eso es que se dice que uno llega a una contradicción cuando en una teoría que se sabe que vale P, se llega a su negación. Y ese es el método del absurdo. El método del absurdo, uno dice, no, absurdo, contradigo algo que ya sabíamos. Contradigo un teorema, contradigo un axioma, contradigo algo muy especial, que ya todos conocemos. Si uno agarra un discurso de un político, ni les cuento. Cualquiera sea su filiación. Después les hago un chusmerío, pero ahora vamos a hacer una demostración. Vamos a demostrar lo siguiente. La suma de un número irracional con un número racional es un número irracional. ¿Se acuerdan que los irracionales son los números que no son racionales? Es decir, un número racional si A se puede escribir como M sobre N, con M perteneciente a los enteros y N perteneciente a los naturales sin el cero. Un número racional si se puede escribir como cociente de números enteros, si quieren, con denominador no nulo. El signo se lo estoy metiendo al numerador. Y un número es irracional si no se puede escribir así. Un número es irracional si no se puede escribir de esa manera. Entonces acá me dice que la suma de un irracional más un racional da un irracional. Bueno, entonces supongamos que A es racional y que B es irracional. Entonces yo quiero demostrar que A más B es irracional. Eso es lo que quiero demostrar. Tengo un racional, tengo un irracional y quiero demostrar que A más B es irracional. ¿De acuerdo? Voy a suponer, y acá uno dice, supongo por el absurdo. Es decir, supongo que A más B es racional. Supongo que A más B es racional. Bien. Suponer que es racional es suponer
que es cociente de números enteros con denominador no nulo. Bueno, entonces A más B lo supongo que es K sobre H con K perteneciente a los enteros y H perteneciente a los naturales y distinto de cero. ¿Se ve acá? ¿Se vio lo que escribí? No se ve mucho. ¿No se ve? No. No, debe ser el fibrón, más que nada. ¿Esto se ve más? ¿Este fibrón se ve? Se ve un poco más, sí, se ve un poco. Lo que pasa es que hay un problema de... Ahí. ¿Se ve mejor? Ahí se ve más. Sí, se ve un poquito más. Sí. ¿Se ve? Ahí te dicen de la luz. Los chicos dicen que se ve la luz. Yo lo que pasa es que si les meto más luz no sé si da reflejo. No, es porque se refleja. No, pero se ve un poco más. ¿Se ve o no? A ver. Sí, dicen que sí. ¿O es mejor con menos luz o con más luz? Me parece que esta luz de arriba es peor. Con menos, dicen. ¿Ahí es mejor? ¿Ahora es mejor? Bueno, entonces, es consciente de que donde K es un entero y H es un natural y no nulo. ¿Sí? Ahora, fíjense que A era M sobre N. Entonces vamos a despejar B. B es K dividido H menos A. Y en lugar de A voy a escribir M dividido N. Pero entonces B les queda a ustedes como H por N, K por N menos M por H. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hice? Sumé dos fracciones con distinto denominador. Ahora vamos a empezar a justificar. Como H es entero natural no nulo, y N también, porque acuérdense que lo habíamos escrito así, acá yo borré quién era M, quién era N, pero acuérdense que tenía escrito, es un lío tener poco pizarrón, había escrito que N era natural, M también es natural, perdón, entero, y N distinto de cero. Eso teníamos escrito respecto de A. Entonces, H por N es un natural y como ninguno es cero, H por N es distinto de cero. Ahora, si los números son naturales, son enteros.
todo número natural está dentro de los números enteros. Por lo tanto, el número K por N es un número entero, N por H es un número entero, y la resta de dos enteros es un entero. Por lo tanto, este numerador es un entero. Y este denominador es un natural distinto de cero. Por lo tanto, hemos llegado a que B se pudo escribir como cociente de enteros. B es un número, no sé, vamos a ponerle alguna letra, J sobre T. Donde J, ¿quién es? Y J es esto. Lo puedo llamar J entero. ¿Y T quién es? H por N. Pero entonces me quedó que B es cociente de enteros con denominador no nulo absurdo. ¿Por qué absurdo? Porque me quedó que B es un racional en contra de la hipótesis que teníamos de que era irracional. Acá es un ejemplo donde una persona hizo una pregunta y que muchas veces la contradicción está adentro de nuestras hipótesis. A veces la contradicción no es exactamente nuestra hipótesis, pero esta demostración que hice la hice por el método del absurdo. Salgo de la negación de lo que yo quiero, porque yo quiero que sea irracional la demostración, ¿no es cierto? Que la suma sea irracional, salgo de que es racional y contradigo la hipótesis de que B es irracional. Esta es una demostración por el método del absurdo. ¿Por qué? ¿Por qué? De B estoy diciendo que es irracional y también de B estoy concluyendo que es racional. Entonces tengo B irracional y B racional. Una cosa y su opuesta. ¿Entendido? Esa es la contradicción. Y si llego a una contradicción, uno dice, absurdo, llegué a contradicción. ¿Se entendió la demostración? ¿Se entendió la contradicción? Eso es lo que se llama método del absurdo. Después, a lo largo del curso, vamos a ver muchas demostraciones por directo, indirecto y absurdo. Bien. ¿Por qué es de eso? Bueno, porque se me ocurrió bautizarlos, ¿eh? B, fíjate que B te quedó K por N menos MH. Bueno, eso es un entero. ¿Por qué es un entero? Porque es multiplicación de enteros menos otra multiplicación de enteros, ¿no? K por N es un entero, MH es un entero, la diferencia de dos enteros es un entero. A ese entero lo puedo llamar J. Lo llamé J porque se me ocurrió. Y el denominador, que es Kn, es un natural no nulo, lo llamo T. ¿Por qué? Porque se me ocurrió. Simplemente para que vean que es un cociente de números enteros con denominador no nulo. Ahora sí, el chico que preguntó por qué era J sobre T, simplemente porque le puse ese nombre. Bien. Entonces, esta es una típica demostración por el absurdo. Bueno, vamos a ver alguna cosa más de conjuntos.
alguna demostracioncita más dentro de los conjuntos. ¿Qué hora estamos? Sí, tenemos 5 minutos. Vamos a demostrar algo bastante difícil, que a veces en el curso de ingreso uno lo da, pero a veces se olvidan, y me gustaría hacerlo para que vean algo interesante y desde el punto de vista lógico. Se define como conjunto vacío un conjunto que no tiene elementos. Y es el único conjunto que no tiene elementos. Se anota vacío, que la letra phi, ¿no?, mayúscula, es el conjunto vacío no tiene elementos. No tiene nada dentro. Es el único conjunto que no tiene elementos. Vamos a probar lo siguiente. Que cualquiera sea el conjunto A, el vacío está contenido en A. Es decir, demostrar que el vacío está contenido en A es demostrar que para todo X, si X pertenece al vacío, entonces X pertenece a A. Hay que demostrar que este condicional es verdadero para cualquier X. Hay que demostrar que este condicional es verdadero para cualquier X. ¿Por qué? Porque se acuerdan que habíamos dicho que A estaba contenido en B, sí, solo, este no es el bueno, a ver dónde estará el que anda bien. Creo que sí. Está contenido en B si sucede que para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Y vamos a recordar la tabla de verdad del condicional. Verdadera, verdadera, falsa, falsa. Verdadera, falsa, verdadera, falsa. Y el resultado de esto es verdadera en el único caso que es falsa es en esta línea y en todo otro caso es verdadera. Entonces, si yo tomo un X que pertenece al vacío, esto es falso, porque no hay ningún X que vive en el vacío. Entonces, si yo digo X pertenece a, independientemente del valor de verdad de esto, todo el condicional es verdadero, porque tiene antecedente falso. Entonces, si X pertenece al vacío, entonces X pertenece a A, ese condicional es verdadero para cualquier X. ¿Por qué? Porque tiene antecedente falso. Entonces, se cumple que para todo X, este condicional es verdadero. Y si ese condicional es verdadero para cualquier X, entonces para todo X pasa esto. Entonces, hemos demostrado que el vacío está contenido en A, cualquiera sea el conjunto A. Esa es una propiedad importantísima que sale nada más que de la lógica, de cómo se ha definido la tabla de verdad del condicional, es que yo puedo demostrar eso.
y la definición de contención. Un conjunto está contenido en otro si todos los elementos de A son también elementos de B. ¿Se entendió la demostración de que el vacío está contenido en A? ¿Sí? Pregunto si se entendió. Sí, entendieron. ¿Sí entendieron? Algunos contestan sí, otros no lo sé. Pero bueno. Hay varios. Bueno, entonces, demostrar que el vacío está contenido en cualquier conjunto, hay que ver que el condicional para todo X, si X está en el vacío, entonces X está en A. Como X está en el vacío es falso, por la tabla de verdad del condicional resulta que si tengo antecedente falso, todo el condicional es verdadero. Entonces eso es lo que me pasa ahí. Entonces yo he podido demostrar que independientemente de quién sea el conjunto A, vacío está contenido en A. Propiedad muy importante. Es decir, que adentro de A siempre tienen como conjunto contenido, y quiero aclarar lo siguiente. La relación de contención es una relación entre conjuntos. Es decir, son dos cosas al mismo nivel. Es una relación de conjuntos. La contención ha quedado marcado ahí. Qué macana. A contenido en B es una relación de conjuntos. Si yo quiero escribir que un elemento esté en A, escribo con pertenece, no con símbolo de conjuntos. Salvo que hace un conjunto de conjuntos que vamos a ver más adelante. Yo, por ejemplo, si mi A es 1, 3, 4, voy a escribir que 1 pertenece a A, no que 1 está contenido en A. Eso no, está mal. El 1 pertenece, el 3 pertenece a A. El conjunto 3, 4 está contenido en A. ¿Está bien? Yo fabrico un conjunto con el 3 y con el 4. Y ese conjunto está contenido en A. Pero si los tomo sueltos, voy a escribir 1 pertenece a A, 3 pertenece a A, 4 pertenece a A. Es distinto a escribir conjunto, que se pone entre llaves, 3, 4. El conjunto vacío se escribe de esta forma, y algunos libros viejos también lo escriben así. Escriben las llavecitas de conjunto sin nada adentro. Pero no es una notación muy buena, es mejor escribir así, al vacío. Entonces, el símbolo de contención va entre conjuntos. El símbolo de pertenece va entre un elemento y un conjunto al cual esto es su elemento. Por ejemplo, si este es mi conjunto A, el 5 no está en A, entonces yo escribo 5 no pertenece a A. Se tacha el pertenece, si este es mi A. ¿Está bien? Bueno. Vamos a parar acá. Me gustaría seguir un poco más, pero ya me parece para ustedes. Yo puedo seguir, pero es medio tarde. Entonces, tendrían que estudiar. ¿Vas a explotar? No, por favor. Van a hacer lo siguiente. Van a leer solos y el jueves tenemos clase. También voy a dar clase a partir de las... El jueves, ¿saben lo que voy a hacer? Vamos a dar la primera parte de la clase como consulta. Estoy viendo que está Beltrán. No te vayas, Beltrán, que quiero hablar con vos un segundo. Lo que digo es lo siguiente. Traten de hacer todos los ejercicios, ver si pueden manejar solos las operaciones de conjuntos y avanzar todo lo que más puedan hasta el jueves.
en el capítulo 2. Algunos vi que no entregaron el trabajo 2, intenten entregarlo también, tienen mucha tarea. Bueno, paro la grabadora y después la grabación la vamos a subir directo a YouTube. ¿Tienen problema con eso de ver el canal de YouTube? ¿Qué les resulta peor? ¿Mirar en el canal de YouTube o mirar en lo que yo subo a la página? Pueden abrir cosas. Bueno, mejor en YouTube lo ponemos entonces. Porque la página la tienen que bajar en su máquina. Muy bien. Regio, chao chicos. Paro la...